Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo vamos a trabajar y a explicar las estructuras repetitivas en programación. Vamos a ver, las estructuras repetitivas son estructuras que nos permiten repetir una serie de instrucciones un número de veces. Entonces, dependiendo de ese número de veces que se vayan a repetir, pues tenemos tres tipos de estructuras, ¿de acuerdo? Repetitivas. Tenemos la estructura repetitiva for, que me permite repetir un conjunto de instrucciones un número de veces fijo. Imaginemos que queremos hacer un programa que imprima 1000 veces buenos días. Pues nada, para eso utilizamos lo que se llama el bucle o estructura repetitiva for. En Java el for se hace con la palabra clave for, y aquí tendremos que poner tres apartados. Tendremos separados por punto y coma, tendremos tres componentes del bucle for. Luego tendremos, abrimos llaves y luego cerramos llaves. Y las instrucciones que pongamos aquí van a ser las que se van a repetir el número de veces determinado. Vamos, como hemos dicho que vamos a imprimir buenos días, pues nada, imprimimos el mensaje buenos días. ¿De acuerdo? Y ahora nos queda completar el bucle for. El bucle for tiene tres partes. La primera parte es donde inicializamos una variable que se llama una o varias variables, que suele ser el contador, es decir, una variable que me permite controlar cada una de las ejecuciones del bucle y que esa variable va a ir modificándose en cada ejecución. Es una variable que me va marcando la vez o cada vez que estoy ejecutando el bucle lo que estoy haciendo. En este caso, la variable tiene que ser de tipo int, porque es entera, y lo que suele pasar es que se nombra con la letra i, aunque no tiene por qué, podemos nombrarla con otro nombre. Entonces, nosotros en el bucle, en estas instrucciones que están dentro del bucle for, vamos a disponer de una variable i que inicialmente va a valer 0. La primera vez que se ejecuta el bucle va a valer 0. En la segunda parte del bucle for lo que ponemos es la condición de permanencia en el bucle. Es decir, una condición, hay que poner una expresión que devuelva verdadero o falso, y que si se cumple, el bucle for va a seguir ejecutándose. Nosotros, por ejemplo, imaginaros que hemos dicho que queremos escribir ese mensaje 1000 veces, pues yo diré que mientras que i sea menor de 1000, hay que seguir esta instrucción hay que seguir ejecutándola, ¿de acuerdo? He puesto 100, 1000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es la condición. Mientras esto se cumpla, el programa va a seguir en esta estructura repetitiva for. Y la última parte es la parte de actualización de las variables. Yo aquí pondré en cada pasada, en cada ejecución del bucle, de las instrucciones del bucle, qué quiero hacer con la variable i o con otras variables. En este caso lo que suele ponerse es i++, que lo que hace es, en cada pasada del bucle, la variable i va a ir incrementándose. De manera que esto lo que hace es, inicializa la variable i a 0, comprueba si es menor de 1000, ejecuta esta instrucción y entonces viene aquí y ejecuta el incremento. Vuelve a ejecutar la comprobación de si i es menor que 1000 y si se cumple, hace esta instrucción. Vuelve aquí para ejecutar el incremento y así lo que estamos haciendo es que en sucesivas ejecuciones la variable i va a tomar valores desde 0 hasta 999, porque cuando la variable i llegue a 1000, esta condición no se cumple y no se ejecuta. De manera que si yo esto lo ejecuto, aquí tenéis, veis abajo que me aparece 1000 veces el mensaje buenos días. Para comprobar el valor que toma ahí en cada ejecución, lo que podemos hacer es concatenar buenos días con la i, por ejemplo, así. De esta manera yo voy a poner el mensaje buenos días y luego el valor que va tomando i. Si lo ejecuto, veis que va los valores desde 0 hasta 999. Veis aquí todos los valores que va tomando la letra i. ¿De acuerdo? Pues esta es la estructura repetitiva
el bucle for que se le llama, que esto es para ejecutar un número de veces determinadas. El valor de este 1000 no tiene por qué ser un número fijo, puede ser una variable. Es decir, yo podría hacer que esto fuera una variable de manera que si yo aquí le pido al usuario un número determinado, imaginaos que yo le digo, venga, pues le voy a decir al usuario, le voy a pedir el número de mensajes que hay que poner. Pues nada, le pongo aquí n igual a real integer y le voy a decir el número de mensajes y aquí en lugar de poner 1000 lo que voy a poner es n, de manera que la i va a ir siempre desde 0 hasta el valor que tenga la letra n, y la letra n depende de lo que ponga el usuario. Si yo esto lo ejecuto, número de mensajes 6, pues me pone del 0 al 5. Si lo ejecuto y en lugar de esto pongo 34, pues tengo mensajes del 0 al 33. ¿De acuerdo? Esto sería la estructura repetitiva que tiene un número fijo de repeticiones. Luego tendremos una estructura repetitiva que se va, o otras dos estructuras que realmente son la misma, pero hay unos matices, que son los bucles mientras y los bucles hasta, ¿no? El bucle mientras lo que hace es ejecutar una serie de instrucciones mientras se cumple una condición. Entonces la estructura siempre es la misma, es while, y aquí ponemos una condición, una expresión que mientras la condición esta sea verdadera, las instrucciones que hay dentro del bucle se ejecutan y vuelve otra vez al principio y comprueba otra vez la expresión. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, que el bucle este hiciera lo mismo que el otro, imprimiera 1000 veces un mensaje, pues lo que tendríamos que hacer es tener una variable, la variable contador que antes poníamos dentro del bucle, aquí tendríamos que declararla fuera. Tenemos que decirle que tenemos un contador que inicializamos en 0 y entonces decimos, pues mientras while contador menor de 1000, y haré lo que ponga ahí. Aquí lo que haremos será println y aquí pondremos buenos días. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo ejecuto esto, contador vale 0, ¿es menor que 1000? Sí, pues imprimo buenos días. Vuelvo aquí al while. Contador es menor que 1000, sigue valiendo 0, por lo tanto es menor de 1000, imprimo buenos días. Contador es menor que 1000, sigue valiendo 0, por lo tanto se quedaría ahí. Eso se llama lo que se llama un bucle infinito, es decir, es un error de programación que lo que hace es que el programa se quede atascado en ese bucle y no siga. Entonces, para evitar eso, en estos bucles lo que hay que hacer es la variable que me controla en la condición, que es contador, tengo que actualizarla para que vaya cambiando de valor y en algún momento no se cumpla esa condición. ¿Cómo hago eso? Con contador más. Lo que hago es comprobar, incrementar contador, y entonces de manera contador va a ir 0, 1, 2, 3 y cuando llegue a 1000 esta condición no se va a cumplir, entonces va a salir. Si yo esto lo pruebo, le doy a probar, a ver, ahí, ¿vale? Veis que ha imprimido 1000 veces el mensaje. Entonces ¿esto para qué sirve? Pues para cuando hay que hacer una serie de instrucciones mientras se cumple una determinada condición, pues se usan estos bucles while o mientras. Y luego hay un bucle que es parecido al mientras, que se llama el repetir hasta, o el do while. En Java se llama do while, que si la estructura es esta, vamos a hacer lo mismo, contador, mientras que contador sea menor que 1000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues println buenos días, y aquí tenemos que declarar int contador igual a 0. Este bucle, la diferencia que tiene con el while es que aquí como mínimo las instrucciones del bucle se ejecutan una vez, porque lo primero que hace es entrar, escribir, hacer las instrucciones del bucle una vez mínimo, y luego
al final lo que hace es comprobar la condición. Si esta condición se cumple, seguimos en el bucle. Cuando esto no se cumple, salimos del bucle. Y pasa lo mismo que antes. Si yo contador dentro del bucle no lo actualizo, pues tengo un problema porque no va a salir nunca. Entonces, para que esto funcione, igual que antes, hay que hacer contador más. Como veis, yo puedo pasar de un bucle a otro, puedo modificarlo tocando determinadas cosas, y son equivalentes. Al final, la única diferencia entre un bucle mientras y un bucle do while es que en el do while, como mínimo, las instrucciones estas se ejecutan una vez. En un bucle mientras puede darse el caso de que no se ejecuten ninguna vez porque la condición no se cumpla al principio. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo y ver que funciona. A ver... Veis que aquí lo tenemos, los 1000 mensajes de buenos días. Bueno, pues en principio esto es todo. Espero que os quede más o menos claro cómo funcionan las estructuras repetitivas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.